emocional. El Evangelio de Cristo o la predicación del Evangelio, debemos saber eso, tiene dos propósitos específicos. El primero es mostrar el camino de salvación al hombre por medio de Jesucristo. Si predicamos la palabra y ese no es el mensaje, que por medio de Cristo hay salvación, no es el Evangelio. Ya lo leímos, lo dijo el apóstol Pablo en la Gálatas, cuando comenzamos el servicio leímos allí, Gálatas capítulo 1. El Evangelio, dice Pablo, que yo predico es un Evangelio que he recibido por revelación de Cristo, de Jesucristo. No lo recibí de hombre ni por hombre. Y ese Evangelio consiste en que el hombre conozca a Cristo como el Salvador de su alma, de su vida. Amén, hermano. Eso es lo que el Evangelio va a transmitir en primera instancia. Y en segunda instancia es la vida por fe. Amén. Porque entonces esta salvación, este propósito final de la predicación del Evangelio se verá cuando nos vayamos con el Señor de esta vida o cuando el Señor venga. Alcanzará para nosotros ese cumplimiento, ese propósito del Evangelio. Pero mientras estamos aquí, el Evangelio tiene otro propósito. Y es mostrarnos el camino por fe. ¿Por dónde va a vivir el creyente? Amén, hermano. Es por eso que leí este texto, que por fe andamos, no por vista. Ahora vamos a ver en qué consiste esta fe. Porque el Evangelio que hoy se nos está predicando es un Evangelio muy emocional. Es un Evangelio muy al alma. No sé cuántos oyeron la predicación de la vigilia. ¿Cuántos la escucharon? De los que no vinieron. ¿Cuántos escucharon la predicación? Ahí está la predicación. Cuando yo hablaba acerca de la carnalidad, acerca de vivir en la carne, andar en la carne, ser carnales, ¿qué es ser carnales? Y lo explicaba ampliamente allí, y espero que usted escuche el mensaje, para que pueda escuchar, para que pueda entender este mensaje de hoy, porque fue como una antesala a este mensaje. Nosotros estamos caminando de forma muy almática. Almática es con todas las funciones del alma y tratando de agradar al alma. Y cuando nosotros caminamos tratando de agradar a nuestra alma, a nuestra parte almática, estamos tratando de vivir o estamos enfocándonos mucho en lo emocional, lo sentimental, lo racional, humanamente, lo intelectual, y perdemos de vista lo verdaderamente espiritual y trascendente de lo que es la vida cristiana y lo que es el Evangelio. Y quiero hacer una salvedad de antemano. O sea, que entendamos lo que nosotros somos como seres humanos, cómo Dios nos hizo, cómo Dios nos creó, y entendamos o recordemos que somos espíritu, alma y cuerpo. Amén. Y que para tener una verdadera vida de fe, una vida cristiana, cada área, cada parte de nuestra vida tiene que estar completada por el Evangelio. El Evangelio tiene que llegar a cada parte de nuestro ser. Por eso es que el apóstol Pablo dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean hallados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios tiene en su Evangelio y en lo que concierne a la vida de la fe en el creyente, Dios tiene la manera, la forma de cómo, vamos a decirlo así, afectar, llegar
a nuestro, o el propósito de llegar a nuestro espíritu, a nuestra alma y a nuestro cuerpo. De hecho, el mandamiento, el Señor tuvo una conversación con un judío, un hombre practicante, y en una conversación este hombre le dijo: ¿qué haré para obtener la vida eterna? Y el Señor le dijo: bueno, guarda los mandamientos. O aquel hombre le preguntó al Señor: ¿cuál es el más grande de los mandamientos? En esa conversación estuvieron ellos. Y el Señor dijo: ¿conoce los mandamientos? Y el Señor le dijo: claro. Y le respondió, dijo: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Dando a entender que nuestra relación con Dios involucra todo nuestro ser. El mandamiento dice que la adoración a Dios o la vida de fe involucra nuestro espíritu, nuestra alma, y cuando dice toda nuestra fuerza, está hablando del cuerpo, de la parte física, con todo tu espíritu, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Amén. Es decir, Dios espera que todo nuestro ser esté involucrado en la relación con Él. Todo. Sin embargo, el evangelio que hoy se predica y que desde hace tiempo se está llevando a las personas es un evangelio muy emocional, muy a las emociones. Y quiero que entendamos esta palabra muy bien, porque, por supuesto, si Dios está obrando en mi vida, si Dios me hace un milagro, si yo veo un resultado, si veo la bendición, veo la prosperidad, veo la compañía de la persona, siento el buen trato, por supuesto que me voy a emocionar. Si hay un mover de Dios, por supuesto que mi ser nos vamos a emocionar, porque tampoco es que somos robots y vamos a andar así tiesos o tan verticales, o vamos a vivir tan sin emociones, sino que cada vez que Dios obra en nuestra vida nos vamos a emocionar. Por lo menos el soltero, si se enamora, va a sentir mariposas en la barriga. Amén. Por ejemplo, si una persona le va bien en un negocio, va a sentir como una satisfacción. Si una persona va al médico y después de haberle hecho una oración y el médico le dice: mira, desapareció esto, está sano, la persona siente como que una paz en el corazón. Si duermes tranquilo en las noches, te levantas feliz, te levantas contento, te levantas relajado. Todas estas cosas son almáticas. Y Dios espera que sea así. El problema es cuando la intención y el propósito del evangelio se enfoca en eso. Y como primer aspecto a tomar en cuenta en este mensaje es que veamos las cosas que hacen que el evangelio esté adaptado a las emociones humanas. Y cuando decimos que está adaptado a las emociones humanas, estamos diciendo que es un evangelio adaptado al deseo carnal. Y cuando hablamos de deseo carnal, por eso es que tiene que escuchar el mensaje de la vigilia, no estoy hablando esencialmente de cosas malas. Cuando la Biblia habla de los deseos de la carne, está hablando de cosas almáticas. El problema está que en la mayoría de los casos, en el lenguaje de la palabra, el deseo de la carne es un asunto que está relacionado con lo terrenal. O sea, desear un par de zapatos no es malo, pero es un deseo de la carne para satisfacer un gusto. No sé si me explico. Desear una cocina nueva, no estoy hablando de pecado, porque en el mensaje explicaba que el deseo de la carne, por ejemplo, se podía
se podía conseguir en tres cosas en nuestros deseos. El deseo a pecar, que es totalmente malo, pero también el deseo a establecer nuestra propia voluntad y andar bajo nuestro propio gusto. Y necesariamente estas dos últimas no son malas, aparentemente, pero así andamos, pero es deseo de la carne. Cuando alaban al Señor, es un deseo de la carne. Entonces, le voy a mostrar algunas cosas que hacemos en la iglesia en este tiempo que nos indican que el evangelio está orientado es a satisfacer nuestros gustos, a satisfacer nuestra alma, nuestro deseo, nuestras emociones. Y cuando eso es así, no trascendemos. Por ejemplo, las actividades de la iglesia. Y no quiero ser repetitivo en estas cosas, pero entendámoslas de un lado o de otro, de alguna manera tenemos que entenderlo. Porque Dios quiere llevarnos a cosas mucho más grandes en la fe. Porque el apóstol Pablo dijo, andamos por fe. Amén, hermano. Andamos por fe. Entonces, por ejemplo, en la mayoría de las actividades de la iglesia son shows, son celebraciones de día feriado, son eventos, son cosas sociales, y normalmente a la gente le gusta eso. Pero a la gente no le gusta una iglesia donde no hay eso. Dicen, la iglesia es aburrida, los hermanos son aburridos, me gusta más aquella iglesia porque mira, hicieron este evento, hacen así, van allá. Pero en esencia, aunque muchas iglesias, y no estoy diciendo que hay que hacer lo uno o lo otro, se puede hacer todo. El problema es cuando el evangelio está orientado a eso y la gente se conforma a esas cosas, pierde la perspectiva de la verdadera vida de fe, y la gente empieza a decir, mira, yo no voy a volver a la iglesia porque es que es aburrido. Como que si la iglesia tiene que ser divertida. Hermano, yo no voy al culto de oración, es que el culto de oración es aburrido. Bueno, muéstreme un culto de oración divertido. ¿Cómo sería un servicio de oración divertido? ¿Por qué tendrías que ir a un servicio de oración a pasarla bien? ¿O por qué tendrías que pasar un momento de oración, pasarlo mal? ¿Por qué? Un servicio de oración. ¿A qué vamos? Vamos a orar. Vamos a orar en cadena. Nos tomamos de la mano y empezamos a orar. Señor, mira Venezuela. Y comenzamos a orar por el país. ¿Cómo podremos hacer que esa oración sea divertida? Y que no sea aburrida. A mí me ha tocado conversar con personas, porque hablo bastante, puedo conversar 1 hora, 2 horas con personas, conversar de temas, hablar. Vamos a orar, y apenas vamos a orar y empiezan a bostezar. Pero tenía 1 hora conversando. ¿Sí me explico? Teníamos 1 hora hablando de cosas, de la palabra, de teología, de política, de economía, de lo que tú quieras podríamos conversar. Y estaba bien, apenas dijimos vamos a orar y empieza como un tigre a bostezar ahí. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se explica eso? Entonces, eso es lo que pasa en los servicios de oración. No aguantamos 1 hora de oración. No aguantamos un momento de oración, por decir algo. O una predicación. A mí me critica porque predico largo. El pastor, le pasa que usted predica muy largo, entonces cuesta mucho para seguirle el ritmo, porque media hora es suficiente. ¿Usted cree que se puede expresar una palabra que la iglesia debe entender en 15 minutos? Ah, pero si se mete en 3, 4 horas en TikTok, y eso no le aburre. Eso es en defensa mía. Voy a empezar a predicar por TikTok. ¿Ven? Gloria al Señor. Entonces, ¿por qué? Porque somos muy almáticos. Porque hemos aprendido que para que puedan mantener mi atención en la iglesia, tienen que darme cosas nuevas. Segundo,
El lenguaje que se usa generalmente en el Evangelio. ¿Cómo es el lenguaje? Decimos cosas como sentir la presencia de Dios. Yo quiero sentir la presencia de Dios. O vienen los predicadores y preguntan, ¿cuántos quieren sentir la presencia de Dios? ¿Cuántos quieren sentir al Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren sentir la gloria? ¿Cuántos quieren recibir la gloria en su corazón? ¿Cuántos quieren sentir la unción en la iglesia? O el término cuando hablamos de bendiciones, hermano, Dios quiere bendecirte. La bendición, relacionamos esa palabra con una prosperidad materialista, normalmente. ¿Sabe por qué? Porque ese lenguaje está adaptado para el alma. Hablamos de éxito, de prosperidad, 7 pasos para el éxito, 5 pasos para el éxito, 3 pasos para alcanzar la victoria. Y esos son los mensajes que a la gente le gusta. ¿Cuántos les dicen el nombre del Señor? Esas son las palabras que a la gente le gusta. En esencia, esas palabras y ese lenguaje están adaptados, es para satisfacer el área almática, porque ¿quién no quiere el éxito? ¿Quién no quiere vivir en victoria? ¿Quién no quiere ver la bendición? ¿Quién no quiere sentir la bendición de Dios, la gloria de Dios? ¿Quién no quiere sentir al Espíritu Santo? Hermano, el que quiere sentir al Espíritu Santo. Entonces, hermano, yo lo quiero sentir. Ahora, yo le pregunto, ¿sabe usted cuántas veces aparece la palabra sentir en la Biblia? ¿Sabe usted cuántas veces la palabra sentir aparece en la Biblia? La palabra sentir en la Biblia aparece 6 veces en el Nuevo Testamento. 5 veces la usó el apóstol Pablo y una vez la usó el apóstol Pedro. Y se la voy a leer. Una sola vez se usó la palabra sentir como verbo. El verbo sentir. Siente, tú sientes, él siente, nosotros sentimos. Una sola vez aparece esa palabra en la Biblia. Y esa palabra nunca está relacionada ni con el Espíritu Santo, ni con la presencia de Dios, ni con la fe, ni con nada que venga de Dios. Siente que Dios te toca, siente que Dios ponga su mano. Esa palabra no aparece en la Biblia. El verbo sentir relacionado con la presencia de Dios no está en la Biblia. Solamente se usó la palabra sentir como verbo una vez y está en Filipenses capítulo 1 versículo 7. El apóstol Pablo dice: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto tengo en mi corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Como me es justo sentir esto de ustedes. No está hablando de lo que yo siento de Dios, ni nada de eso, sino lo que yo siento por ustedes, hermanos. Es la única vez que aparece la palabra sentir en el Nuevo Testamento en términos de verbo relacionado con alguien más. Ahora, las 5 veces que aparece la palabra sentir en la Biblia no tiene tampoco que ver no tiene nada que ver con sentir la gloria de Dios, sino más bien la palabra sentir está relacionada con un adverbio de forma que indica o se puede cambiar la palabra sentir por el término parecer, ¿sí? Por el término tener un mismo parecer. Por ejemplo, Romanos 15:5, Pablo dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir. Esta palabra es un mismo parecer. Un mismo parecer. Que todos tengamos
un mismo sentir según Cristo Jesús, un mismo parecer, que a todos nosotros nos parezca lo mismo. La otra palabra está en Corintios, 2 Corintios 13:11, dice: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir. Este mismo sentir es como que tengan un mismo parecer en las cosas. Esto es para que no estén discutiendo sobre temas. Tengan un mismo sentir. Si vamos a hacer el servicio allá, que todos digamos, sí, vamos para allá. Eso es un mismo sentir. Es lo que había en la iglesia primitiva. Todos tenían un mismo sentir. Querían lo mismo, buscaban lo mismo. Pero no era que sentían todos mismos la gloria de Dios y todos caían en el piso. No, era que tenían un mismo parecer. Sigue diciendo Pablo, Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este sentir también tiene que ver con el parecer. Luego dice en Filipenses 4:2, ruego a Evodia y a Síntique, eran como dos diaconisas en la iglesia, que sean de un mismo sentir en el Señor. Este sentir en el Señor era para que no estuviesen discutiendo, porque al parecer cada una, que eran una lideresa, unas líderes en la iglesia de Filipo, tenían congregaciones, entonces discutían las discusiones que hay hoy, en cuál iglesia se mueve más la presencia de Dios, y discutían. Entonces, o cuál iglesia es mejor, si la de Evodia o la de Síntique. Entonces Pablo le dice, dile que tengan un mismo sentir en el Señor, que no estén discutiendo. Y la última palabra donde aparece el término sentir, dice 1 Pedro 3:8, finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables. Amén. Entonces, el lenguaje que se usa en la iglesia, si quieres sentir la presencia de Dios, si quieres, le pasen aquí lo que quiere, y te pasa a todo el mundo que quiere sentir, porque la gente quiere sentir. Yo le pregunto, ¿pero para qué usted quiere sentir? ¿Por qué la gente quiere sentir la presencia de Dios? ¿Cuál es la razón? ¿Quiere estar seguro si Dios está con usted? No está seguro que entonces todos los días tiene que temblar, todos los días tiene que hablar en lengua, todos los días tiene que sentir algo, todos los días tiene que sentir un corrientazo en el cuerpo, todos los días tiene que estremecerse. Si no, Dios no está ahí. ¿Por qué cree usted, amado y amada, que muchos creyentes tienen tanta inseguridad y por eso necesitan sentir? Porque todos los días nos la pasamos fallándole a Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Desobedeciendo la verdad de la palabra. Todos los días andamos haciendo nuestra propia voluntad, y estoy hablando en el plural de primera persona. Entonces deseamos que Dios nos dé la garantía de que está ahí con nosotros, de que nos está tocando. Ay, ahora yo siento, pero no tenemos ningún tipo de voluntad ni de actitud de cambio. ¿Cuánto alaban al Señor? Por eso es que la gente quiere sentir la presencia de Dios. ¿Sí? Por eso es que la gente quiere, siempre que está recibiendo una palabra, un sentir en el lenguaje. En la música de la iglesia está orientada a animar y a condicionar emocionalmente a los asistentes, a los hermanos, con el fin de transmitir o transmitir información o influir en ello. ¿Sí? Para que la persona haga lo que se desea. Oír la música cristiana en general siempre ha tenido un propósito. Sí, porque ese es el fin de la música en general.
yo tengo un estudio, estoy investigando muchas cosas ahorita, primero sobre la música, porque voy a preparar una serie para predicar un domingo de esto sobre la música y la música en la iglesia. La música es un elemento que inexorablemente va directo a las emociones humanas, a la parte almática. ¿Me explico? La música tiene esa facultad desde el principio, ¿sí? Y en la iglesia la música se usa para muchas cosas. ¿Ve? La música tiene, consciente o inconscientemente, tiene, y sabemos que tiene la facultad de hacer que las personas hagan cosas que uno quiere. Se llama recoger ofrendas. No hay mejor manera de recoger ofrendas que con una canción. Amén. Mi ofrenda doy. Así es una canción pacata, una canción feita. Mi ofrenda doy, mi ofrenda doy. Y empezamos a cantar. Como la viuda que dio lo que tenía. Amén. O no me presentaré con mano vacía. Entonces, mientras estamos recogiendo las ofrendas, sobreabundante estoy, de gracia y amor. Entonces empezamos a cantar. Entonces, eso es, por ejemplo, si queremos que la gente vea, hay que cantar. Y si queremos que las personas hagan cosas, o las personas se quebranten, y el predicador está predicando, entonces ponen un fondo musical. Hay predicadores que no pueden predicar sin fondo musical, sin un pianista ahí que le esté dando. Agarran bases bíblicas. Cuando le dijeron a Eliseo que profetizara algo, y él dijo, bueno, búsquenme un tañedor. Un tañedor era una persona que tocara el arpa, y mientras, dice la Biblia, que mientras que el hombre tocaba el arpa y aquel músico estaba dando al arpa, llegó el Espíritu de Dios y vino sobre Eliseo y comenzó a profetizar. Entonces, no, hermano, tiene que haber música para que yo pueda fluir, porque yo fluyo con la música. ¿Eh? Y tiene que fluir la iglesia. Y mientras yo estoy ministrando o estoy predicando, tiene que haber un fondo, tiene que haber una música. Eso es como para marear a la gente, como para que no sea tan aburrido como ahorita. Entonces así, si ponemos una musiquita allí, una clásica, una musiquita suavecita, entonces usted así se siente como ambientado. ¿Sabe usted que Satanás sabe eso? ¿Sabe usted que Satanás sabe eso? En el libro de Daniel, para que entienda por qué se hizo eso, cuando Daniel hizo aquella estatua y quería que la adorara, la estatua de oro grandísima, y dijo, que todo el mundo adore mi estatua, y a causa de esa estatua, por no querer adorarla, enviaron a Sadrach, Mesach y Abednego, lo enviaron al horno de fuego, porque dijeron, no vamos a adorar tu estatua. Había un plan de parte del rey, llamó músicos y ordenó esto. Dijo, y el pregonero anunciaba en alta voz, mándese a vosotros, pueblo, naciones y lengua, que al oír el son de la bocina, estoy leyendo en Daniel capítulo 3, versículo 4 al 5, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha inventado. Ha levantado, perdón. O sea, ya eso se sabe. Esto lo voy a explicar yo en un mensaje, pero lo que quiero decir es que la música tiene la facultad de influir en el ser humano y llevarlo a hacer cosas que quiera. Por ejemplo, en el comercio, cuando quieren que una persona se quede comprando en un lugar, ponen música como para que la persona se quede ahí en los locales. Ahí. Si, por ejemplo, queremos que alguien se vaya de una fiesta, le ponen una música. Hay una música, entonces le ponen el mañanera, le ponen una música y la gente se va. ¿Sí? Así era cuando le ponían el alma llanera a 4 de la mañana. No, yo me voy.
Pero mientras le siguieran poniendo reggaetones y salsas y merengue, la gente se iba a quedar. ¿Sí? Entonces, por lo menos en el metro de Caracas, usted va por alguna transferencia y hay música. Pero hay música que te hace caminar rápido, que te hace, porque la idea es que haya flujo, o sea, una cantidad de personas, van llegando trenes y la gente va saliendo y va gente caminando, por lo menos la transferencia entre el silencio y Capitolio es así. Usted va caminando y te está escuchando una musiquita y usted va caminando al ritmo de la música, rapidito, a velocidad, ¿sí? Por ejemplo, ya cuando pasa la hora pico, cambian las músicas, ponen musiquita balada, como ya no hay mucha gente, la gente va caminando suavecito, tarareando las músicas, caminando suave, pero cuando llega la hora pico, 5 de la tarde, que se pone así, las estaciones y la transferencia ponen música para que la gente camine rápido, para que la gente se mueva, porque la música tiene esa propiedad. Y en la iglesia se usa la música en general está orientada. Si escuchamos por lo menos el lenguaje, las letras de la música, están llenas de mucho yo. Por ejemplo, lo que tú hiciste en mí, lo que tú haces en mí, lo que yo quiero, lo que yo arrebato, lo que yo no sé qué. Y hay muy poca adoración, y muchos de nuestros sentimientos. Yo quiero sentir tu amor quemándome por dentro, es lo que quiero. Yo quiero sentir tu amor, yo quiero sentir tu fuego, yo quiero ser lleno de tu fuego. Entonces todo ese lenguaje es netamente emocional. Tiene muy poca adoración, tiene muy poco compromiso, pide mucho que Dios haga en mí, quiero que me sane, quiero que me liberte, quiero que obres en mí. Las músicas pentecostales son músicas y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y eso me desbarata a todo el mundo. ¿Estamos claros de eso, hermano? ¿Estamos claros de eso? ¿Qué pasa si de los pentecostales cantamos normal? El culto no hubo presencia de Dios. Por un coro. Porque el hermano no dijo, así se alaba a Dios. Si el que está dirigiendo no dice eso, la iglesia está aburrida, la iglesia no hay presencia de Dios. ¿Sí? Si el pastor está predicando como yo predico, no, me gusta así, que el pastor tenga fuego. Entonces, todo ese tipo de cosas están dirigidas al alma. Al alma. Y le pasa así por encima al espíritu del hombre. Están dirigidas a la parte almática. Por eso, ¿cómo se llama el mensaje hoy? Deja el evangelio emocional. Apártate del evangelio emocional, porque te vas a quedar allí. Amén, hermano. Yo lo he entendido de esa manera. Yo lo he entendido de esa forma. Ahí las doctrinas de nuestras doctrinas están orientadas también a nuestras emociones. En la mayoría de las congregaciones, la doctrina, los dogmas y las normas están adaptadas a la capacidad de la conveniencia y del cumplimiento que puede hacer el creyente. ¿Sí? Por eso que ustedes ven la diversidad de doctrina, a lo cual nosotros le llamamos visión. Por ejemplo, cada iglesia tiene una visión. Entonces hay que respetar la visión de cada iglesia. Porque Dios llamó a un pastor a ser así. Dios llamó a otro pastor a... No es verdad. Eso no es cierto. Eso de que cada iglesia, cada congregación tiene una visión, no es verdad. Lo que se oculta detrás de eso es que adaptamos las doctrinas al público, para que no se vayan. ¿Cuánto alaban al Señor? No, hermano, tú porque tú tienes una visión en tu iglesia, pero Dios me llamó a mí con otra visión. No es cierto. Tú estás adaptando tus dogmas, tus doctrinas. Adapta las normas de tus congregaciones a la conveniencia de los asistentes, a tu conveniencia y a la capacidad de cumplimiento de la gente.
Pero la verdad nos enseña cómo se debe decir para que la gente no se ofenda, para que la gente no diga, pues entonces yo no puedo aquí porque allá es más suave, allá es mejor, allá es más divertido. Entonces, todo tratamos de adaptarlo a la gente. Eso es peligroso. Hablando de la música, hoy, no sé cuánto lo han oído, hay un sistema de música cristiana llamada la música worship. ¿Cuántos lo han escuchado? No, bueno, eso es la música que escuchamos todos los días, cristiana. Esa música de Jesús, no estoy diciendo que es malo, pero debemos reconocer que esa nueva tendencia de música, lo cual no deja por detrás o atrás las músicas viejas tampoco, porque la palabra worship solamente significa adoración a Dios. O sea, cuando la adoración es a Dios. Pero entonces, la música tiene cuando digo la música hablo de la instrumentación, el arreglo, tiene ciertos tonos que generan profundidad, que generan cierto hipnotismo. No estoy diciendo la hipnosis de la nueva era o de la parapsicología, no. Pero sí genera cierta... hay acordes que se quedan, hay acordes que se repiten, hay sonidos que se hacen con el fin de despertar cosas en la mente, en el cerebro, activar cosas en el cerebro. Son cosas estudiadas, no son cosas... Lo que pasa es que nosotros no las conocemos y no las entendemos, pero esa tendencia de música tienen como finalidad, por ejemplo, la música de Yeshua, ¿no? Yeshua, ahí hay un movimiento instrumental que genera cierto ánimo, despierta algo en el oyente, y entonces la gente se quebranta, la gente cae al piso, la gente llora con la música, porque eso es lo que está buscando la música. La música está buscando tocar fibra emocional. Usted dice, ay, sentí la presencia de Dios porque se me pararon los pelitos. Porque sentí como que los pelitos del cuerpo se me paran. Entonces, esa es la presencia de Dios, es el Espíritu Santo, esa es la corriente. Hermano, quiero decirle, yo soy pentecostal de los pies a la cabeza. Soy pentecostal de la primera generación de pentecostales. Yo creo en el mover del Espíritu Santo, pero no lo confundo con la emoción. Gloria a Dios. Luego dice que porque a usted se le pararon los pelitos, ese es el Espíritu Santo. Aquí hay gente que se le paran los pelitos cuando escucha rancheras. Aquí hay gente que se le paran los pelitos cuando escucha joropo. Aquí hay gente que se le bajan los pelitos cuando escuchan rock. Aquí hay gente que se le paran los pelitos cuando escuchan, no sé, una balada. Aquí hay gente que se le paran los pelitos cuando se adaptan música mundana a música cristiana. Es decir, se deja la música, el arreglo y se le cambia sobre las letras. Hagamos lo que diga mi Señor. Hagamos lo que diga mi Señor. ¿Usted ha escuchado esa canción en mundana? Sí. Creo que el grupo Nietzsche, hagamos lo que diga el corazón. Pero como ahorita es cristiana y dice, hagamos lo que diga mi Señor, ahora siento la presencia de Dios porque a mí antes me gustaba. Hagamos lo que dice el corazón porque era salsero. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí me estoy explicando, hermano? Todas estas cosas acontecen en la iglesia de hoy. Y todas estas cosas están orientadas al alma, a exaltar las emociones, los deseos, las pasiones carnales que vienen del alma. Amén. Y las convertimos en fe. El apóstol Pablo dijo, porque por fe andamos, pero no por esa fe. Entonces, ¿cuál es la fe en la que andamos? Hermano, toda forma de seducir, toda forma de conformar, toda forma de influir en las personas, no es de Dios. Para que busquen a Dios, no es de Dios. No es de Dios. Mira lo que dice el apóstol Pedro, segunda epístola del apóstol San Pedro,
capítulo 2, versículo 14, y brincamos al 18. Del 14 al 18. El apóstol Pedro dice así: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen, aquí viene la palabra seducción, a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Aquí está hablando de falsos maestros que usan formas para seducir a la gente, pero solamente seducen a gente inconstantes. Sigue diciendo Pedro, versículo 18, pues hablando palabras infladas, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere llenar, Dios te quiere tocar. ¿Cuántos quieren un toque de Dios? ¿Cuántos quieren un toque de Dios? ¡Amén! ¿Cuántos quieren un toque de Dios? ¡Amén! ¿Usted quiere un toque de Dios? ¿Usted quiere un toque de las guayas de las torres de alta tensión? ¿Usted quiere un toque de Dios? ¿Cómo que quiere un toque de Dios? Entonces, esas son palabras infladas, palabras vanas, palabras vacías, palabras infladas. Cuando dice palabras infladas, piensa en un globo. Es algo que en apariencia tiene volumen, un globo de fiesta, pues. Un globito de eso, una bomba, una bombita, que le llamamos nosotros. Usted le ve volumen, ahí es azul, un globo azul, es grandote. No, no es nada. Es solo un hule, un plástico, una goma inflada con una cantidad de aire interno. Eso es lo que dice el apóstol Pedro. Son palabras infladas, son cosas infladas que por dentro no tienen nada. Usted le ve el volumen, usted le ve la forma, usted le ve el carisma, usted le ve la bendición, pero no trae nada. No trae nada. ¿Sabe por qué no trae nada? Porque no transforma nada. Amén. Una buena música sin la verdad no cambia nada, amados hermanos. Sí, ¿estamos entendiendo? Una predicación. Bien, un hombre echando chiste, hablando, para que la gente no esté aburrida en el mensaje. Entonces el predicador pone chiste, el hombre, ajá, pero ¿qué está diciendo en la esencia? Nada, pero pasamos una buena hora ahí. Ahí reímos, ahí lloramos, ahí, bueno, ¿cuándo vendrá ese predicador de nuevo? ¿Pero qué te dijo? Yo he visto personas imponiendo manos, orando y ministrando una hora y tanto, y hablando, y yo digo, ¿qué predicó? No predicó nada. No dijo nada. Gritó, sí. Impuso las manos, la gente cayó al piso. Ay, ajá, pero se fue el predicador. ¿Qué pasó? Nada. Es que no va a pasar nada. Es que no va a pasar nada. Entonces, el apóstol Pedro dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. El apóstol Pedro dice que hay gente que había huido del error, había huido del pecado, habían sido limpios del pecado, pero se pusieron a escuchar personas conforme a su propia concupiscencia. Y oiga bien, le acabo de decir que la palabra concupiscencia es deseo de la carne. Normalmente los deseos de la carne siempre en la Biblia están orientados a lo malo, pero no necesariamente hay deseos de la carne que son malos. ¿Sí me explico? El que desea casarse no tiene un deseo espiritual, tiene un deseo de la carne. Pero desear casarse no es malo. Enamorarse, estando soltero, ahora si está casado y se enamora de otra persona, es un adúltero, es pecado. Pero enamorarse, los solteros, no es decir que es un deseo espiritual, es un deseo carnal, pero no es malo. Pero es concupiscencia. No sé si me explico. La concupiscencia es deseo de la carne, es dominio de la carne. Desear comer no es malo, pero no es un deseo espiritual. Es un deseo.
Hoy no quiero comer arepa, hoy quisiera comerme un buen sándwich relleno de pechuga de pavo. Entonces se hace hoy no quiero comer, hoy quiero comer sushi, hoy quiero comer, no sé, una comida chévere, hoy quiero comer, yo no conozco mucho de comida, cosas, carne con aviñón, que no sé qué. Quiero comerme un asado negro, o sea, usted se podría comer una arepa rellena con queso. No, pero hoy deseo es comerme un asado negro. Hoy quiero comer pasticho. Una pasta con salsa a la no sé qué, o boloñesa con queso parmesano, no sé qué. ¿Eso es qué? Eso es deseo espiritual. Eso es deseo de la carne. Pero es malo. No es malo. ¿Se está entendiendo? Eso es concupiscencia. Cuando nosotros pastoreamos la iglesia con concupiscencia, ¿qué dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 4? Porque se amontonará maestro conforme a su propia concupiscencia. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que pueden establecer lo que es malo, lo que es bueno, lo que se permite, lo que no se permite. Yo se lo he dicho antes. La gente espera que el pastor sea un agente con un oficinista, un burócrata, con un sello y le dé aprobado o desaprobado sus cosas. Pastor, ¿será que me puedo casar así? ¿Así o no? Pastor, ¿será que me puedo mudar o no me puedo? No, sí. O sea, la gente vive según el criterio del pastor, no tienen su propio criterio, ni siquiera saben dirigir su propia vida conforme a la palabra, ni siquiera pueden depender del Espíritu Santo que les dirija. ¿Cuánto alaba al Señor? Tiene que estar diciendo el pastor, y resulta que el pastor está lleno de concupiscencia, porque ni siquiera él sabe si está en la iglesia de parte de Dios o no. El pastor está que se quiere ir de la iglesia y no sabe ni por qué no se va. ¿Cuánto alaban a Dios? Entonces, pastor, ¿será que yo puedo? Pastor, ¿será que yo puedo? Entonces, ¿qué dice la Biblia? Comenzarán a pastorear, a enseñar conforme a sus propios deseos, conforme ellos piensan, conforme ellos sienten, conforme quieren, conforme la gente quiere. Y así no se pastorea en la iglesia, así no se dirige la Biblia, así no se anda por fe cuando bendicen el nombre del Señor. El apóstol Pedro dijo, por fe andamos, no por vista. Así no se anda por fe. Se anda por fe cuando aprendemos a oír a Dios. Cuando ya no estamos con el Evangelio satisfaciendo nuestras necesidades. Entonces, por el lenguaje, por lo que hacemos, por las actividades, por la manera de ministrar, por la manera de predicar, entendemos que todas las cosas que se hacen en la iglesia a nivel global, mayormente se hacen es para satisfacer la carne de la gente, para satisfacer las emociones, para que la gente esté bien, o sea, para que la gente se sienta bien. Tampoco la más es para que se sientan mal, pero es que el objetivo no es el alma. Entonces, los locales, el ambiente, según la destreza, la habilidad y según la capacidad económica de quienes dirigen, adaptan los locales, ponen luces, ponen pantalla, ponen cosas, acondicionan los asientos para que la gente se sienta bien. No tiene por qué sentirse mal. Pero la intención de eso es atraer. Y por eso el apóstol Pedro dice, seducen. Seducen a las almas. Seducen a las personas. Y es posible que eso llene iglesias. ¿Pero la llena de qué? Responde usted, ¿la llena de qué? ¿Qué pasa si se acaba ese sistema? La gente se va. ¿Qué pasa si en la iglesia se quitan los sistemas? Alguien no se ayuda. Me voy. Hay gente que, mire, yo tengo amigos en el evangelio, amigos, gente que cuando yo llegué a la iglesia eran grandes líderes. Y por una diferencia con el pastor no volvieron más nunca y hoy están descarriados. ¿Me explico? No, porque yo le pedí
una ayuda al pastor y no me la dio. Eso fue la iglesia, simplemente se fue. Desapareció, más nunca. Hoy están descarriados. Y esa es la razón, lo sé. Están descarriados por eso. ¿No cree usted que eso es emocional? Eso es cambiar tu salvación. ¿Por qué? Porque el pastor no te atendió una tarde que estaba ocupado o no quería ser molestado, cualquier cosa. A veces uno no quiere. A veces uno pudiera pasar que no quiere atender a nadie. O sea, pudiera pasar. A veces pudiera pasar que no quiero hablar con nadie. Y viene un hermano, pastor, no quiero atender. El pastor no me quiso atender. No vuelvo más nunca. Eso no es ser emocional, pregunto. No es ser emocional. Un hermano se desapareció de la iglesia hace tiempo, ¿verdad? Y hermano, ¿y por qué usted no fue nunca para la iglesia? Porque cuando se murió el hermanito tal, usted no me dijo. Nada más porque no se le dijo que se había muerto otro anciano de la iglesia. Y el hermano no vino más nunca. Y el hermano más nunca apareció por acá por la congregación, eso hace años. Y el hermano más nunca apareció por la congregación y cuando lo vi, ¿qué le pasó a mi hermano? Le pregunta uno, no, porque cuando se murió el hermanito tal, usted no nos avisó a nosotros. Y entonces, ¿cómo? Y por eso. Excepto porque una hermana no volvió más nunca a la congregación y no quería venir al culto, no quería venir más a la iglesia. Más nunca. Y estamos comenzando en el ministerio y haciéndole, y le llevamos culto a la casa, y le llevamos, y le animamos, hermana, pero vaya a la congregación, ¿qué me le pasa, hermana? La esperamos el domingo por la iglesia. Y nosotros, todos los martes se le llevaba servicio a su casa. Porque para que la hermana no se desanimara. Y yo creo que así pasamos más de un año y pico. Llevándole servicio a su casa, haciéndole culto, y bueno, y vamos, nos daban café, comíamos chula, todo chévere, pero la hermana para la iglesia no, para la congregación no. Cuando un día, en pleno servicio, le digo, hermana, pero la estamos esperando por la iglesia. No, hermano, porque cuando nació su niño usted no me lo quiso dar para cargarlo. Cuando nació mi hijo varón, el mayor, bueno, los tres son varones. Cuando nació Alex, ella dice que yo lo tenía cargado y ella me lo pidió y yo le hice así. No lo creo, yo hasta hoy no lo creo. Porque mi hijo pareció un avioncito. Eso estaba en ese tiempo en manos de todo el mundo. ¿Qué pasó allí? No sé. Pero la hermana se inmalició y y no volvió por eso. ¿No cree usted que eso es carnalidad? Entonces, para que la gente no deje de venir a la iglesia, hermano, hay que poner a los diáconos en la puerta los más agradables, los más... Hay que decirle a los hermanos, no le diga nada, no le diga, para que no se vayan de la iglesia, para que no se pongan bravos. ¿Sí? Hermano, porque no ha vuelto a la iglesia. Es que a mí me gusta, pastor, pero ese hermano me tenía fastidiado, cada vez dándome la Biblia para que yo leyera la Biblia. ¿Y por qué no vuelve a la iglesia? Porque no le gustaba que leyera la Biblia para leer. Y uno cree que uno está haciendo un servicio, hay que darle la Biblia, ceda su Biblia a la visita. Resulta que esa visita no quería Biblia, pues. No le gusta leer. Y por eso no vuelve a la iglesia. Entonces en la iglesia hay que andar con tacto, con mucho tacto, para que la gente no se sienta mal, para hacer sentir bien a la gente. El evangelio no es eso, hermano. El evangelio no es así. Mire cómo el apóstol Pablo llegó a los tesalonicenses. El apóstol Pablo le dice así. Primero a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, 5 y 10. 3 al 5 y brincamos al 10. El apóstol Pablo dice, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Vengan aquí, vaya a la iglesia, el domingo tenemos un buen arroz chino que te va a gustar.
De repente le gusta el arroz chino, de repente le gusta la comida, de repente le gusta la música. Quizás no le guste Cristo. Amén. Quizás no le gusta el cielo. ¿Sí me explico? Quizás le guste el escenario, quizás le guste las cosas, quizás le gusten los paseos, quizás le gusten los retiros, quizás le gusten muchas cosas, pero quizás no quiera ser cristiano. Quizás no quiera ser evangélico. Cuando alaban al Señor, ¿está entendiendo? El apóstol Pablo dice, no fue por engaño. No fue por engaño. Hoy la gente ya no le pone a las iglesias, le pone centro de orientación familiar, centro de no sé qué, porque yo he preguntado y no, lo que pasa es que la gente no quiere ir a iglesias. Pero si tú le pones centro de ayuda y orientación, entonces la gente sí va, porque la gente está buscando orientaciones. Eso es por engaño, hermano. Eso es engaño. Cuando Pablo le habló a los Gálatas, le dijo, Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino de Jesucristo y por voluntad de Dios. ¿Le guste o no le guste? Es lo que Pablo le está diciendo a él. A las iglesias, no a los centros, no a la comunidad cristiana, no, a la iglesia de Dios que están, a las iglesias de Dios que están en Galacia. ¿Cómo se llamaban? Iglesia. La persona que viene aquí tiene que saber que va a una iglesia, que se le va a predicar la palabra. No, hermano, sí podemos ir, pero no hablemos de la palabra mucho, hablemos así un mensaje más o menos abierto, para que la gente se vaya adaptando, la gente, por favor, la gente que viene aquí sabe qué es lo que va a escuchar. Amén. Sabe qué es lo que va a escuchar, el mensaje, la palabra. No tiene por qué escuchar. No, vamos a dar un tema, vamos a dar el tema cómo alcanzar el éxito en la vida. Es un tema que escucharía cualquiera, y eso es un tema que diera cualquiera y hasta mejor que yo. Yo puedo invitar a mucha gente no cristiana y se para aquí y hablaría mejor del éxito de la vida que yo. Pero jamás le hablaría de la vida eterna. Jamás le hablaría de arrepentirse del pecado cuando alaban al Señor. Jamás le hablaría que hay que arrepentirse. Y el apóstol Pablo dice, cuando yo prediqué, no fue por error, no fue por engaño, no procedió de error la predicación, ni fue para engañarlos. Vengan aquí que yo les voy a decir una cosa y después que los tengo aquí, les digo la verdad. No. No. De hecho, Pablo dice que hubo un alboroto y hubo una predicación, pero así prosperó el evangelio en Tesalónica. ¿Sí? Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos. O sea, Dios nos confió el evangelio. ¿Cuál es el propósito del evangelio? Primero, mostrar a Jesucristo como el Salvador. Segundo, enseñarle a las personas la vida de la fe. Amén, hermano. Ese es el evangelio que Pablo le habló a la gente. Entonces dice, sino que según como fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el evangelio, así hablamos. Así, lo que Dios dijo que habláramos. Ah, no, hermano, porque ese mensaje en este tiempo nadie lo escucha. Que nadie lo escucha. Que a nadie le importa. El que necesita a Dios sí. Sí lo escucha, sí lo oye. Luego dice, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Usted sabe lo que es una lisonja. ¿Sabe usted lo que es una lisonja? Pablo dijo, nunca usamos palabras lisonjeras. ¿Sabe usted lo que es una lisonja? Una lisonja es una forma de hablarle a la persona adulándola. Ah, este sí es un varón. Este sí es un varón de Dios. Esta sí es una mujer de Dios. Mira, Dios tiene cosas grandes para tu vida. Mira, Dios, eso es lisonja. Eso es tratando de endulzar las palabras para atrapar gente. Pablo dijo, nosotros no nos portamos como personas lisonjeras entre ustedes.
¿Cuánto alaban al Señor? Versículo 10. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. De esa manera, cuando las personas escuchaban a Pablo, escuchaban la verdad. Un hombre enviado de Dios, diciendo la verdad a la persona. Amén. Ahora bien, por eso es que el Evangelio no es para satisfacer emociones. El Evangelio no es para decirle a la gente, venga para que sean sanados. No, venga para que sea salvo. Y si a Dios le place, lo va a sanar. Esa es la verdad. Venga para que Dios lo sane. No es cierto. ¿Y si Dios no lo quiere sanar? Venga para que tu vida cambie. Venga para que en tu matrimonio funcione mejor. No es cierto. Venga para que no tenga problemas. No es cierto. Es mentira. Venga para que aprenda a resolver su problema. Esa es otra cosa. Amén. Venga para que aprenda, para que use la palabra de verdad. Venga para que tu hogar comience a ordenarse de tu parte. Para que pongas de tu parte en el hogar. Ven para que busques en Dios la ayuda. Eso es la verdad. Nosotros no podemos ofrecerle a la gente sanidad. ¿Quién dijo que nosotros teníamos la facultad o llegamos al nivel del poder para poder, así oremos o ayunemos lo que ayunemos o tengamos la fe que tengamos para comprometer a Dios para que la gente reciba los beneficios que son por gracia de Dios y no por decreto nuestro? Tenemos nosotros la facultad para decretar las cosas en la vida de las personas. No existe eso. Ven para que sientas la presencia de Dios. No es cierto. La presencia de Dios se siente, claro que se siente, pero a veces no se siente. Pero está ahí. Pero está ahí. Porque por fe andamos. ¿Y por qué sabemos que es así? Porque Dios no es traidor. Amén. Dios no es traidor. El Señor dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Yo voy a estar con ustedes. La Biblia dice que Dios no es infiel. Él es fiel a sus promesas. Y aunque nosotros permanezcamos infieles, Él permanece fiel. Y si Él ha dicho que estará en nosotros, si Él ha dicho que nos ha dado su Espíritu Santo para que nos guíe, entonces, Él está ahí, y aunque yo no lo sienta, y aunque en un momento me sienta solo, y aunque en un momento yo esté en mi casa y esté orando y no sienta la presencia de Dios, yo sé que Dios está ahí. Amén, hermano. Eso es fe. Dale un aplauso al Señor. Eso es fe. Eso es fe. No tengo por qué estar sintiendo a cada rato. No tiene por qué estarse levantando los pelitos del cuerpo, porque no es cierto. Todo eso se produce en función de la emoción. Y qué bonito es cuando pasa. Qué bonito es cuando lo sentimos. Y lo disfrutamos. Y debe ser así, porque debemos adorar a Dios hasta con el alma, con el cuerpo, con todo, con la fuerza. Debemos aprender a respirar profundamente la misma presencia de Dios. Pero andar por fe tiene otra esencia. Y esta otra esencia concierne a esto. La transformación y los cambios vienen del Espíritu. ¿Cómo viene el cambio y la transformación y la firmeza en un creyente? Del Espíritu de Dios. Por las acciones del Espíritu de Dios. Por la palabra de verdad. No es por cómo yo me siento, o si todos los días me siento bien, o un día me levanto muy animado. Ay, no, ahorita yo estoy demasiado desanimado, yo no sé. ¿Quién te dijo que tu vida cristiana tenía que ver con eso? Uno emocionalmente es como una montaña rusa, a veces está arriba, a veces está abajo. A veces está con unas ganas, a veces no tiene ganas de nada. Y es así en todo. Y si no entendemos cómo opera en nosotros o cómo debe operar nuestra vida de fe,
para andar, a veces andamos aquí, a veces andamos allá abajo, porque el apóstol Pablo dice, ¿por fe qué? Andamos. Pero a veces andamos aquí por fe, a veces andamos allá abajo por fe. No quiere decir que una persona que tenga fe siempre está muy animado. No tiene nada que ver el ánimo. Dios no va a poner la fe en el ánimo de ningún ser humano. Porque el ánimo del ser humano es una montaña rusa. ¿Sabe usted eso? ¿Sabe usted eso, hermano? El mismo Señor Jesús lo dijo. De él, estoy hablando del ser más extraordinario que ha existido en este planeta. Por ejemplo, en el libro de Lucas, en el capítulo 12, versículo 50. Mira lo que dice. Esto el Señor lo dijo como un año antes de la cruz, un año antes de morir en la cruz. Lo dijo el Señor, aproximadamente antes. Dijo, de un bautismo tengo que ser bautizado. Aquí está hablando de un lenguaje, ya él estaba bautizado por Juan el Bautista. Aquí está hablando de un lenguaje, una forma de ser, la palabra bautizar es ser sumergido en algo. En este caso la muerte. En este caso la muerte. Cuando él dice de un bautismo, está hablando, la muerte me va a absorber. De un bautismo tengo que ser bautizado. Y dice, ¿y cómo me angustio hasta que se cumpla? El Señor sabía que iba a morir por nuestros pecados. Y cuando pensaba en eso, Él anunció su muerte 3 veces. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado. Amén. El Señor lo dijo, habló 3 veces de su muerte. Pero un año antes, el Señor estaba consciente de eso. Y Él le decía a ellos, de un bautismo, está hablando de la muerte. Voy a ser bautizado. ¿Y cómo se angustia mi alma hasta que eso se cumpla? Estamos hablando del ser más maravilloso que ha pisado esta tierra. Un ser sin pecado ni nada. Y mientras el Señor estaba haciendo su obra, amén, el Señor se contentaba, visitaba a la persona, iba, recorrió todo Israel. Y fuera de Israel, fuera de los contornos de Israel llegó, hizo milagros, hizo cosas. Pero cuando el Señor le venía a la mente la realidad de su propósito, su alma, dice, se angustiaba. Así que no se sienta mal, ni diga que es un demonio, porque Jesús nunca estuvo endemoniado, pero estuvo angustiado. ¿Cuántos han estado angustiados? ¿Cuántos han estado angustiados? Yo quiero saber que le estoy hablando a seres humanos. Esta predicación va a YouTube y que la gente no diga nada, ni nadie. Ahí hay puros robots, ahí nadie dice amén, ahí nadie sufre. En esa iglesia que predica ese pastor. Ahí nadie sufre. No, yo quiero saber cuántas personas aquí han vivido angustias. Han estado en estado de angustia. No se sienten endemoniados por eso. No diga, pastor, ministreme liberación, estoy endemoniado. ¿Por qué? Porque tengo una angustia. Anoche no dormí. Yo también. Amén. El Señor Jesús también. Cuando pensaba en la muerte, cuando pensaba en cosas incómodas, su corazón se angustiaba. Aquí lo dice. Hasta que se cumplió. Digo, hasta que se cumpla, mi alma se angustia. Es normal. Toda persona que tiene alma va a tener esas montañas rusas. La fe se mueve en esa montaña rusa emocional. Por eso es que la fe no se aplica al alma, a las cosas almáticas, para poder andar. Porque entonces, si la fe no me lleva arriba, no me mantiene arriba, entonces la fe no me sirve. No es cierto. No es verdad. Entonces, para que la fe funcione, Dios, su plan es obrar de espíritu a espíritu. Amén. Y aquí hay un texto muy hermoso que está en Job 32:8. Job 32:8 dice así: ciertamente espíritu hay en el hombre,
Y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. El Evangelio busca operar en el espíritu del hombre, no en el alma. No en las emociones. Somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Cómo se produce la transformación, la firmeza, el cambio, la liberación? ¿Cómo se produce la vida espiritual? Se produce en el espíritu del hombre. Y en el libro de Job dice, ciertamente, le dice aquel hombre a Job, Eliú, le dice a Job, ciertamente hay espíritu en el hombre. Y lo que lo hace entender, lo que lo hace percibir, es el soplo del Omnipotente. El soplo del Omnipotente no es el Espíritu Santo. El soplo del Omnipotente es el Espíritu que tú tienes. Amén. ¿Estamos entendiendo eso? Yo quiero que usted entienda en esencia cómo funciona la fe, cómo va a funcionar la palabra. No solo de pan vivirá el hombre. El pan satisface las necesidades del cuerpo en términos de nutrientes y satisface las necesidades almáticas en términos emocionales. Por ejemplo, no es igual comerse la comida que usted más quiera, porque no voy a decir cuál comida es mejor. Porque hay personas que se sienten muy felices si comen un pedazo de carne y hay otras personas que dicen, no entiendo eso, la felicidad mía es comerme una arepa con picante. Bueno, esa es su felicidad. Yo prefiero comerme una arepa con picante, con ají, con chirere, con bien... Dicen personas así, no. Yo sé que usted lo ha escuchado. Hay personas que son raras, pero no sé. Yo prefiero comerme un ají bien condimentado, con leche, con nata, con suero, y no sé qué, y una buena arepa. Hay personas que le agrada, le gusta. A mí me gustaba mucho cuando mi mamá agarraba leche y ponía como trituraba una arepa dentro de esa leche. Arepa con leche, eso es sabroso. ¿Sí me explico? Hay gente que es rara, pero eso es sabroso, es bueno. Hay gente que le gusta la sopa de pan, no, a mí no me gusta eso, pero le gusta. Sí, hay gente que dice, bueno, una buena carne, una buena comida, ok, cuando tú comes lo que te gusta, cuando te sorprende, cuando te invitan, cuando un pastel, una torta está bien hecho y tú te la comes con agrado, un buen quesillo, aparte que, por ejemplo, hay comidas que son buenos nutrientes para el cuerpo y a la vez te emocionan porque te la comes. Entonces, la comida, el pan, le hace bien al cuerpo y al alma. Si a usted le presenta una comida fea y usted se la come así, pero con desagrado, quizás le hace bien al cuerpo, pero le está haciendo muy mal a su alma, porque le está desagradando. ¿Sí me explico? La comida interviene en las necesidades físicas y en las necesidades almáticas, emocionales. Por eso el Señor dijo, no solo de pan, porque eso solo alimenta el cuerpo y el alma, sino que el hombre se alimenta de la palabra de Dios. ¿Qué alimenta la palabra de Dios? El espíritu. ¿Qué alimenta la oración? Una buena oración. ¿Dónde opera una buena oración? En el espíritu. Una buena oración se refiere a una persona que se vacía en Dios y que se llena de su presencia y opera en su espíritu. Una mala oración es una oración desesperada, una oración sin paz, una oración exigente, es una oración carnal, almática, entiéndalo. Por eso que la Biblia dice que debemos orar en el Espíritu. Porque en la oración, Señor Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que me dé un par de zapatos. Esa oración jamás será en el Espíritu. Amén, hermano. Señor, yo te pido, Padre, que en estas Navidades me guste la cena navideña. Jamás será en el Espíritu esa oración.
Señor, yo te pido que ese hermano que me cae mal se vaya de la iglesia. Jamás va a hacer esa oración en el Espíritu. Señor, te pido que saques al pastor de la iglesia. Jamás hacer esa oración en el Espíritu. ¿Estamos entendiendo, hermano? La oración en el Espíritu es la que está en Romanos capítulo 6, versículo 26 en adelante. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. A veces damos la oración y ni sabemos qué vamos a pedir. Pero el Espíritu mismo nos ayuda. El Espíritu mismo nos ayuda. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Y el que conoce los corazones, el que pesa los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu. Entonces se llama de espíritu a espíritu. El Espíritu Santo va a operar en tu espíritu, hermano. ¿Está entendiendo? El Espíritu de Dios, la transformación se va a operar en el Espíritu. Ciertamente el Espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente es lo que lo hace entender. Amén, hermano. Ahí eso es lo que Dios quiere. Si nosotros queremos ser espirituales. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 2, versículo 13, porque nadie conoció los secretos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Así nadie conoce el secreto del corazón del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él. ¿Quién conoce la verdadera necesidad que hay en el hombre? El Espíritu del hombre. Nuestra alma quiere estar en Europa, no en Venezuela. Amén. Nuestra alma quiere comer hoy en un restaurante. Nuestra alma quiere estar viajando, nuestra alma quiere bienestar, nuestra alma quiere no sé qué cantidad de cosas. Pero el que conoce la verdadera necesidad del hombre, que no es viaje, que no es estar en otro país, que no es tener zapatos nuevos, que no es tener una esposa, un esposo nuevo, más hijos, menos hijos. El que conoce la verdadera necesidad del hombre es el espíritu del hombre. Entienda eso. Amén, hermano. Entonces, el evangelio no puede estar orientado a las emociones. El evangelio tiene que estar orientado al espíritu. El evangelio va a operar en el espíritu tuyo, hermano. En el espíritu tuyo, hermana. Entonces, el evangelio no puede ser un evangelio emocional. Tiene que ser un evangelio, tiene que ser una palabra espiritual, una palabra que te cambie, una palabra que busque tu crecimiento, una palabra que te saque del estado emocional, una palabra que nos saca del miedo, una palabra que nos saca del error, que nos saca de las ideas. Una palabra que nos lleva al servicio, una palabra que nos lleva a la humillación, que nos lleva a la humildad, que nos lleva a la unidad. Esa es la palabra. Amén, hermano. Esa es la palabra. Entonces, salga del evangelio emocional. Oh, hermano, que yo tengo una necesidad y entonces no hay amor. Hay gente buscando amor y no le da amor a nadie. Yo quiero que me den amor. Ay, ¿y a quién tú le das amor? ¿A quién tú amas? Tú te amas a ti mismo. Y espera que todo el mundo te tenga amor. Espera que todo el mundo te trate bien, pero no trata bien a nadie. Eso es a causa de un evangelio emocional. Vengan aquí y yo les voy a dar esto. Vengan y se le ofrecen cosas a la carne. Por eso el apóstol Pablo dice, seducen. La carne de la gente, es lo que seducen a la gente, pero no hay transformación, hermano. Amén. Yo le pido al Señor que esta sea una iglesia donde todos tengamos una transformación profunda en nuestras vidas, amado hermano. Le invito a ponerse de pie. Le invito a ponerse de pie. Que tengamos una transformación profunda en nuestra alma. ¿Qué evangelio ha recibido?